buenas tardes, Dios te bendiga, televidentes de todo el mundo. Estamos aquí en un nuevo episodio de unas enseñanzas que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, de cómo la carne se opone al Espíritu y estos dos se oponen entre sí. Quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y dice así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Como nosotros podemos ver, el apóstol Pablo nos está dando un consejo a la iglesia de los Gálatas y les está diciendo: andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando y nos quiere decir: no satisfagas los deseos de la carne, porque si tú satisfaces los deseos de la carne, estás contra la ley del Espíritu, que todo hombre y que todo siervo de Dios tiene que vivir y tiene que caminar en lo sobrenatural. Cuando un hombre de Dios deja que los deseos de la carne dominen su vida espiritual, este hombre de Dios viene en un descenso, viene en una pérdida espiritual, viene en una decadencia espiritual. Algo que el Señor nos está advirtiendo, que en los últimos días y en los últimos años la iglesia de Jesucristo está viviendo totalmente en una mente carnal, en una vida carnal, ministrando en la carne, ministrando las cosas espirituales en la carne. Y Pablo nos está amonestando y dice: andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Qué es no satisfacer los deseos de la carne? Todo hombre y toda mujer de Dios va a batallar con esta carne, con este hombre que es el primer Adán, que es la iniquidad en nuestros cuerpos, porque la carne le gusta el pecado. Nosotros como siervos de Dios creemos que el diablo es nuestro primer enemigo. Déjame decirte que no, el diablo es nuestro segundo enemigo. Al que tú tienes que vencer primero es al ser carnal que tú tienes, porque si tú no lo sabías, la palabra del Señor nos dice que somos cuerpo, que somos alma y que somos espíritu, somos seres tripartitos que vivimos en un cuerpo. Déjame decirte que el que tú vives en este cuerpo, el que come, el que bebe, el que duerme, ese no eres tú, ese no es la imagen que Dios creó, ese es el cuerpo donde tú vives, porque dentro de ti hay un ser espiritual que está alineado a la eternidad, a lo espiritual, que nosotros tenemos que vivir como Dios nos está mandando a vivir una vida en el Espíritu. Hoy vemos tantos ministros ministrando en la carne, ministrando en las cosas espirituales en la carne, y así no se puede, porque no vamos a llegar a ningún lado. El Señor nos está diciendo: el primer enemigo que tú tienes eres tú mismo, eres el ángel que batalla con la carne, porque esta carne tiene deseos pecaminosos, que nosotros no debemos satisfacer esos deseos de la carne, porque son contra el Espíritu. Pero ¿cómo nosotros vamos a matar esa carne? ¿Cómo nosotros vamos a golpear esa carne que a muchos ministros los está dominando en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el orgullo, en los deseos de la carne, que la carne está dominando día con día a estos siervos de Dios? El primer punto que yo quiero tomar es el ayuno. Una vida de ayuno es una vida rendida totalmente al Espíritu Santo, para que Él en nuestras vidas esta carne la vaya menguando, la vaya matando. Si tú no tienes una vida de ayuno y de oración, pero me voy a enfocar en el ayuno, toda aquella persona que no hace ayuno de perdida unos 5 días a la semana, esa persona automáticamente vive en la carne. Mucha gente ayuna un día, 2 días, hasta mediodía. Vives en la carne, porque la carne rápido quiere revivir. Cuando nosotros nos vamos en la vida de Jesucristo, Jesucristo dominó la carne en aquellos 40 días en el desierto, si tú te acuerdas. El primer paso que Jesucristo hizo antes del ministerio, antes de recibir la unción del Espíritu Santo,
fue una vida rendida totalmente al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo nosotros nos vamos a rendir totalmente al Espíritu Santo de Dios si nosotros no vivimos una vida de ayuno y de oración? Jesucristo entró al desierto y duró 40 días y 40 noches sin comer nada. ¿Sabes por qué Él ayunó el primer proceso de Jesús? Porque el pecado entró por Adán a través de la comida. Cuando Eva le dio de comer, aquel hombre, el primer Adán, cayó a través de la comida. Satanás dijo: si tiento al hombre en la mentira, si tiento al hombre con una mujer, si tiento al hombre con esto, no ha caído. Ahora lo voy a tentar para que coma. Y vemos que Él comió y entró el pecado y entró la muerte. Pero Jesucristo vino, que a través del ayuno que Él hizo, no comió absolutamente nada. Por eso Satanás le dijo: convierte esa piedra en pan para que comas. Y Jesucristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús colgó esa maldición en el ayuno. El ayuno es muy importante. Jesucristo ayunó. ¿Por qué tú no estás ayunando? Jesús pagó esa maldición donde entró el pecado a través de la comida. La crucificó, no comiendo 40 días y 40 noches. Y fue vencido Satanás en ese día sin que Jesucristo comiera absolutamente nada. Por nuestras vidas y por la vida de Él sujetó su carne. Pero cuando Jesús vivía una vida rendida totalmente al Espíritu de Dios, con esos 40 días de ayuno sin comer absolutamente nada ni beber nada, vemos que en el huerto del Getsemaní, cuando iban a crucificar a Jesús, esa carne revivió. ¿Por qué digo que esa carne revivió? Porque Él dijo: Señor, que no pase de mí esta copa. Esa carne quiso vivir. Esa carne quiso resucitar teniendo miedo y teniendo temor, pero rápidamente vemos a Jesús Amaya, vemos a Jesús Shandarabasaya, vemos a Jesús que rápidamente entró en el Espíritu otra vez. Dijo: no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres, Padre. Vemos que la carne quiso resucitar en Jesús, pero Jesús estaba tan rendido totalmente al Espíritu de Dios, muerto en sí mismo, que dominó esa carne y volvió al Espíritu. Pero la carne quiso volver a revivir en esos momentos. Déjame decirte que el ayuno te va a ayudar a matar esa carne, a matar esos sentidos naturales, y van a entrar los sentidos espirituales. Pero si tú vives una vida que nunca ayunas a la semana, un día de ayuno, o nunca ayunas, déjame decirte que estás muy lejos de ser un siervo de Dios. Porque si Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches para colgar aquella maldición que entró por Adán a través de la comida, ¿quién eres tú para no hacer ayuno y someter tu carne? Por eso vives en la carne, por eso empujas las cosas. Las cosas de Dios no se empujan, se fluyen las cosas de Dios. Por eso tanto predicador que está manipulando los dones, está manipulando las cosas espirituales, y nunca ha sido el Espíritu Santo el que se está moviendo. Porque están viviendo una vida en la carne, están viviendo para ellos y no están viviendo para Dios. El apóstol Pablo dijo en una de las cartas: todos los días golpeo mi cuerpo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Soy Pablo espiritual y vivo en un cuerpo, un Pablo en el cuerpo. Y todos los días tengo que estar golpeando este cuerpo porque quiere el mal, quiere el pecado. Déjame decirte que muchos siervos de Dios están perdiendo la batalla, echándole la culpa al diablo, y es su carne que los está dominando. Porque si tú vives una vida en la carne, Satanás aprovecha esos deseos de la carne para poder entrar y operar en tu vida. Quiero que compartas este video. Hay mucha gente alrededor del mundo que está batallando con su carne y cree que son los demonios, pero es su carne que no está sujeta. El orgullo nos está matando, la arrogancia los está matando, la lascivia, la lujuria, las enemistades, la impureza los está matando, porque no tienen una vida de oración correcta delante del Dios Todopoderoso. Acuérdate de estas palabras que Jesucristo dijo: estos dos se oponen entre sí. El que vive en la carne se opone al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se opone a los que viven en la carne. ¿Qué está queriendo decir? Que si tú nunca ayunas, vives totalmente en la carne, y Dios no puede operar en la carne. Él no quiere nada con la carne. Él no quiere donde vuela carne. Él no quiere nada con esos siervos que vuelan la carne.
Él quiere siervos que haya un olor fragante y crucifiquen esa carne con sus deseos y pasiones, como Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Bendiciones, Dios te guarde, Dios te bendiga. Comparte el video y dale link a la campanita. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Bendiciones.